Evaluación neurológica. Muy importante que en primera instancia evaluemos si el paciente está orientado en persona, tiempo y espacio. Para esto vamos a utilizar la escala de Glasgow, donde se evalúa la parte ocular, verbal y motora, en donde entre el puntaje sea más alto, el paciente estará en un buen nivel de conciencia. Valoración básica de reflejos. Realizaremos una breve inspección de los reflejos del paciente. Empezamos por el reflejo de la rodilla. Sentaremos al paciente en una silla con las piernas colgando, relajadas, y con la mano o con un objeto daremos un golpecito justo debajo de la rótula. Se espera que la pierna deba estirarse ligeramente de forma involuntaria. Reflejo aquileo de tobillo. Se da un golpe suave en el tendón que va desde el músculo de la pantorrilla hasta el talón y se espera que el pie deba moverse hacia abajo. Reflejo bicipital. Se evalúa contracción. Reflejo tricipital. Se evalúa la extensión del antebrazo. Reflejo plantar Brushinski. Se espera que los dedos se contraigan y tomen una curva hacia abajo. Se debe explorar siguiendo la regla de la longitud, que implica evaluar el nivel de sensibilidad en el tronco. Tacto leve. Se usa un objeto pequeño que se pone sobre la piel, se le pide al paciente que cierre los ojos y se le pregunta si sintió que algo lo tocó y con qué extremo se tocó. Se espera que el paciente pueda percibir la sensibilidad del objeto en su piel. Sensibilidad térmica. Se utiliza un objeto con dos extremos, uno frío y otro caliente, y se pregunta qué extremo está tocando su piel. Se espera que el paciente pueda reconocer de qué extremo está sin ninguna complicación ni alteración. Sensibilidad vibratoria. Si utiliza un dispositivo que vibre, se le pide al paciente que cierre los ojos, se pone el dispositivo en una zona ósea y se le pregunta si siente la vibración y cuándo deja de sentirla. Propiocepción. El examinador mueve el dedo del paciente hacia arriba o hacia abajo mientras éste tiene los ojos cerrados. Luego se le pregunta en qué dirección se movió el dedo. Prueba de ronda. Consiste en evaluar la sensibilidad bilateral, que detecta si hay una pérdida de sensibilidad en un lado del cuerpo. Alteraciones de la sensibilidad. Las enfermedades del sistema nervioso central o periférico pueden dañar axones y dendritas que generan alteraciones. Los tipos de sensaciones se dividen en aquellas que detectan estímulos del entorno, como el dolor, y otras que requieren el procesamiento del cerebro para interpretar información más compleja. Valoración de la coordinación tanto dinámica como estática. Permite identificar alteraciones neuromotoras que afectan la precisión, el ritmo y el control postural del paciente. Prueba de dedo-nariz. Se pide al paciente que extienda las manos, posteriormente toque la punta de su nariz. Se evalúa la precisión del movimiento, ya que esta prueba detecta dismetría, que son fallos en la distancia, y temblores. Prueba talón-rodilla. Se pide al paciente que se acueste y que deslice el talón de un pie sobre la rodilla y la espinilla contraria del otro. Se evalúa el control motor de las extremidades inferiores. Movimientos alternados rápidos. El paciente realizará movimientos alternados como deslizar la palma y dorso de las manos sobre sus muslos. Se evalúa la dificultad que tendrá el paciente para realizar estos movimientos alternados. Pruebas de coordinación estática. Prueba de Rumber. El paciente permanece de pie con pies juntos, primero con ojos abiertos y luego cerrados. Se evalúa el equilibrio y la propiocepción. Equilibrio unipodal. El paciente se mantiene en un solo pie por varios segundos. Mide el equilibrio estático y el control postural. Valoración de la marcha. Primero evaluamos la marcha normal. Se observa al paciente caminar normalmente, evaluando velocidad, ritmo, simetría entre ambos lados y balanceo del cuerpo. Marcha en puntillas y talones. Se evalúa la fuerza de los músculos de la pantorrilla en puntillas y de la parte anterior de la pierna en talones, así como el control neuromuscular. Marcha en línea recta. El paciente camina en línea recta colocando un pie delante del otro. Se evalúa la coordinación, el equilibrio y el control postural fino. Evaluación motora. Para evaluar cada parte en una exploración neuromuscular debemos seguir los siguientes pasos. Evaluación de brazos y manos. Prueba de pronación. Las palmas hacia arriba durante 15 segundos. Debemos observar si uno de los brazos empieza a bajar o a girarse, ya que puede indicar una lesión supranuclear o un problema motor central. Fuerza en los brazos.
Pedimos al paciente que eleve los brazos y resista mientras aplicamos presión hacia abajo. Si observamos una debilidad simétrica, puede indicar una afectación neuromuscular o del plexo braquial. Evaluación de los romboides. Pedimos al paciente que coloque las manos en la cintura y junte los omóplatos. Si observamos que hay dificultad, puede indicar debilidad en los músculos estabilizadores de la escápula. Evaluación del deltoides. Se solicita al paciente que levante los brazos por encima de los hombros mientras aplicamos resistencia. Si observamos debilidad, puede indicar afectación del nervio axilar o deltoide. Evaluación del tríceps. Se pide al paciente que extienda el brazo contra resistencia. Si observamos debilidad, puede indicar afectación del nervio radial. Evaluación del supinador largo y extensores de la muñeca y dedos. Se solicita al paciente que realice supinación y extensión de la muñeca y de los dedos mientras aplicamos resistencia. Si observamos una falta de fuerza, puede sugerir lesión del nervio radial o problemas neuromusculares. Seguido de esto, evaluamos el nervio mediano que queda en el pulgar. Se pide al paciente que realice un movimiento de pinza con el pulgar y si observamos una dificultad puede sugerir síndrome del túnel carpiano o lesión del nervio mediano. Aplicamos resistencia desde la base del dedo para tener un resultado más real. Evaluación de los músculos proximales de la cadera con prueba de cuclillas. Se pide al paciente que se pongan cuclillas y se levante sin usar las manos. Si observamos dificultad puede indicar debilidad en los músculos. Evaluación de los aductores. Se pide al paciente que junte las piernas contra resistencia. Si observamos falta de fuerza puede indicar alteraciones con el nervio aductor. Evaluación de los tibiales anteriores con flexión del pie. Se pide al paciente que levante los pies mientras aplica resistencia. Si observamos debilidad puede sugerir afectación del nervio peroneo o una neuropatía periférica. Evaluación del tono muscular, prueba de relajación pasiva. Se pide al paciente que relaje el brazo mientras lo movilizas pasivamente. Si observamos hipertonía, puede indicar lesión en la vía piramidal, rigidez en flexores o extensores. Hipotonía puede sugerir lesión en la vía extrapiramidal o una patología neuromuscular. Movilización de la cabeza y del cuello. Se moviliza la cabeza del paciente para detectar rigidez, ya que puede ser un signo de meningitis. Si la debilidad es fingida, se realizarán diferentes pruebas para detectar inconsistencias. Cada una de estas pruebas permite identificar alteraciones neuromusculares, evaluar la fuerza, la coordinación y el tono muscular.